Un saludo cariñoso a los hermanos que están con nosotros a través de la radio y a través de los otros medios. Les bendecimos y deseamos que el Espíritu Santo, que bendice nuestras vidas, también bendiga la vida de ellos. Favor tomar su asiento. Yo lo he dicho más de una vez, que doy gracias al Espíritu Santo por internet. Lo que para otros es un medio de destrucción, para mí es de ayuda. Leí un pensamiento y cualquiera puede decir qué raro es. Si un hermano escribe en una imagen de texto, dice, bendito problema, porque por él pude volver al camino. Es decir, uno debe de comprender que hay cosas en la vida que nos golpean, pero si vienen el propósito de Dios y nosotros las sabemos adecuar, ese problema vendrá para ser bendición. Vendrá para ser bendición. Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno. Hay una hermana que lo estaba comprendiendo. Amén. Al iniciar la predicación de hoy, tengo necesidad de llevarles a recordar la predicación anterior. Esa es una necesidad cuando uno está predicando en serie, y hoy estoy desarrollando, aunque sea una corta serie. Ya ustedes saben que a mí me satisface, me facilita predicar en series, porque puedo tratar más a fondo los diferentes aspectos de un tema o de un pasaje. Así que hoy necesito recordarles algo de la predicación anterior, y ya sé que eso los hace sufrir a ustedes, porque a esta altura han olvidado lo que oyeron, y por eso necesito recordarles. Como recordarán, y espero que sí, la predicación anterior tuvo su fundamento bíblico en la parábola del sembrador. Por favor, participen. Ese es, aunque no es un conversatorio, pero me agrada cuando ustedes participan, del sembrador, en la cual encontré un extraño propósito, y ese propósito es más extraño de lo común porque viene de parte de Dios. ¿Recuerdan el extraño propósito? Esa fue la predicación anterior. El Señor Jesucristo compartió esta parábola a un grupo, a una muchedumbre que por tener un corazón engrosado, es decir, envuelto en grasa carnal, no estamos hablando de este corazón, sino un corazón más de carácter espiritual, tenerlo engrosado por grasa carnal, no podrían recibir, mucho menos entender el mensaje. Pero de todas maneras, para que no existieran excusa, el Señor les compartió la parábola. Ojalá que vayamos en el camino. En la introducción de esa predicación les dije que cuando fui a la parábola del sembrador y me encontré con ese raro y misterioso propósito, yo ya había recibido guianza sobre cuál era la clave para tener una vida fructífera, y en ese sentido fui a esa parábola. Sin embargo, no puedo ir a ese aspecto que considero es la clave, porque al ir una vez más a la parábola encontré otros aspectos que no debo de pasar
por alto. No sé si me explico. Cuando yo fui la primera vez a la parábola, yo ya llevaba un propósito preconcebido. Al estar en eso encontré este raro propósito. Cuando hoy vuelvo a la parábola para ir a mi propósito preconcebido, encuentro que hay otras cosas que no puedo pasar por alto en el entendimiento o explicación de la parábola, y por eso voy a tratarlos en la predicación de hoy. Es en ese sentido que el tema de esta predicación es, y aquí empieza la parte en la que ustedes deben dedicar más atención, dos elementos fundamentales de la parábola. Si quiere, póngale el sembrador. Dos elementos fundamentales de la parábola, el sembrador. ¿Lo quieren repetir conmigo, por favor? Dos elementos fundamentales de la parábola. Una vez más los de mi izquierda. Los de la izquierda y la derecha. Fundamentales de la parábola, el sembrador. La parábola tiene más elementos, pero en esta predicación yo voy a tratar sobre dos elementos que contiene la parábola. Tal como está escrito y al mismo tiempo lo hemos explicado, el Señor Jesucristo contó la parábola del sembrador a una muchedumbre que de paso estaba en la playa, lugar de confort y diversión. Pero entre esa muchedumbre, lo vimos en un conversatorio recién, pero en esa muchedumbre estaban los discípulos, quienes al finalizar la reunión tuvieron el interés y la confianza de preguntarle, como indicativo que se puede salir de la muchedumbre si nos disponemos a salir de ahí. ¿Lo ven? Le predicó, le enseñó la parábola a la muchedumbre. Entre la muchedumbre estaba el grupo de discípulos. Y esto indica que uno bien puede salir de la muchedumbre, bien puede salir del confort, bien puede salir de la playa, si uno así lo quiere. Y los discípulos, al salir de la reunión, se acercaron al Señor para preguntarle, tenían confianza de hacerlo, sabían cómo hacerlo, no le preguntan cualquier cosa, sino le preguntan, ¿para qué les hablas a ellos en parábolas? Y ahí, como respuesta, ya ustedes saben. Como contestación a esa pregunta, vino la respuesta que yo llamé en la predicación anterior como misteriosa, porque se apartó del propósito de las parábolas. Porque las parábolas sirven para hacer más claro y comprensible un mensaje, pero en este caso no era así. Él les habló en parábolas, ¿para qué? Oyendo no oyeran, ni entendieran, todo lo contrario a la parábola. Y entonces, ¿para qué se la predicaba? ¿Para qué les hablaba si ellos ya no iban a entender por tener el corazón engrosado? Entonces, ¿para qué? Para que no hubiera excusa. Para que nadie dijera, no oímos, lo que pasa también en el día de hoy. Seguido a esa respuesta vino la explicación o interpretación de la parábola, y en esa interpretación aparecen los elementos fundamentales de la parábola, y dos de esos elementos ocuparán la predicación de él o de este mensaje. Fíjense que sucedieron en esa parábola, hay muchas cosas y ojalá que pueda irlas tratando aunque no estén en mis notas. Fundamento bíblico, vamos a ir a la palabra, vamos a leer una vez más la parábola para ir apuntando al tema que el Espíritu Santo me guió, puso en mi corazón. Mateo 13, los versículos del 1 al 8. Mateo 13, versículos del 1 al 8, que también están aquí en su pantalla al frente. Dice la palabra: aquel día salió Jesús de la casa. Gracias, hermana, y yo esperaría que todos lo hagamos, disfrutemos de leer la palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador. De paso, aquí está la primer figura que va a ser tratada en la predicación de hoy. Dice que salió el sembrador.
y les habló muchas cosas. Vamos a ver por dónde voy. El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla, aquí está el otro elemento que va a tratar la predicación de hoy, cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había. ¿Qué fue lo que cayó en pedregales? La semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Una cosa que no tiene profundidad de tierra, brota luego, pero no tiene, los agricultores lo saben, y yo creo que estas leyes las deberíamos de saber todos. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó, pero parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Así finalizó el Señor la parábola. El que tiene oídos, ¿cuántos tienen oídos? ¿Para qué tienen oídos? Ojalá que sea para oír, porque uno tiene oídos para tener cera. Y la cera, de paso, tiene un papel fundamental en el oído. Elementos fundamentales de la parábola. Ya dije que en la predicación voy a tratar de 2 elementos que están en la parábola. No de todos los elementos, hay más elementos, pero voy a tratar de 2. La parábola del sembrador es una de las parábolas que contó el Señor Jesucristo, y por cierto, escuche bien esto, es la más completa, porque en la mayoría, por no decir en todas las demás, las parábolas Él las contó, pero no las explicó, no las interpretó, solo las narró. Pero esta parábola es más completa porque tiene narración, interpretación y aplicación, pero al mismo tiempo es la más misteriosa. Tiene muchas cosas llenas de misterio. Esta parábola es la más completa, tiene narración, tiene interpretación y tiene aplicación, pero repito, al mismo tiempo es misteriosa, está llena de misterios. Resultan muchas preguntas al leerla y pensarla con sentido crítico. Como es de comprender, las parábolas contienen figuras, representaciones que se aplican a la vida práctica y de las cuales se desprenden las respectivas enseñanzas. Para eso se contaban las parábolas, para hacer sencillo el mensaje y aplicarlo a la vida práctica y sacar, repito, las enseñanzas respectivas. En esas figuras de esta parábola hay 3 que se deben de considerar fundamentalmente, que son el sembrador, la semilla y la tierra. ¿Quieren repetir conmigo? Esas son las 3 figuras más sobresalientes. Hay otras, pero estas son las más sobresalientes. ¿Cuáles son, dijimos? El sembrador, la semilla y la tierra. Y por supuesto, entre estas están otras figuras no tan relevantes, pero estas, a mi parecer, son las más relevantes. ¿Cuáles dijimos que son? El sembrador, la semilla, la tierra. En esta predicación vamos a tratar sobre 2 de esas figuras, que serían la semilla o el sembrador y la semilla. La semilla es la figura fundamental de la siembra. La semilla es la figura fundamental de la siembra, o el elemento fundamental de la siembra. Si usted quiere sembrar, ¿qué es lo primero que usted busca? Una semilla, porque la semilla es el elemento fundamental. Qué loco sería que usted dice, voy a ir a sembrar, y va a sembrar, y no lleva semilla. ¿Qué es lo que va a sembrar? No se sabe qué va a sembrar, nada. Bueno, sí se sabe, nada, no va a sembrar nada. Entonces vamos a hablar de la semilla. En una siembra, el aspecto más fundamental y más importante es la semilla, eso es el aspecto más fundamental.
hablando materialmente, hablando de la agricultura, en tiempos modernos, yo sé que todos ustedes lo saben, en tiempos modernos se le ha puesto mucho cuidado e interés a la calidad de la semilla con el objetivo de mejorar las cosechas, que haya más cosechas, que la semilla pueda dar cosechas, 2 cosechas, 4 cosechas al año, y por eso se ha tratado de mejorar las semillas. A través de químicos y procedimientos se están produciendo semillas mejoradas, así se les llama, semillas mejoradas, y realmente se han mejorado las cosechas. No se puede negar, se han mejorado las cosechas, la abundancia de las cosechas, desconociendo los resultados que estos cambios pueden producir, especialmente en la salud de los consumidores. No sé si algunos de ustedes saben eso, que se cree que muchas de las enfermedades que estamos adoleciendo en el día de hoy son producto de esos químicos que se le meten a la semilla mejorada, entre comillas, y está produciendo mucho cáncer en diferentes partes del cuerpo, producto de esas semillas mejoradas. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían eso? Eso es un aspecto común. Sí hay semillas muy mejoradas, desconociendo las consecuencias que produce esas semillas mejoradas. Como no somos agricultores, y aunque lo fuéramos, no estamos hablando de cosechas agrícolas. Estamos hablando de asuntos espirituales. Debemos de entrar a la parábola para su aplicación espiritual. Así que no voy a hablar tanto de semillas, vamos a hablar de la gran semilla. Vamos a hablar de la única semilla. Vamos a hablar de la semilla más mejorada que puede existir. En esta parábola de la siembra del sembrador aparecen algunas explicaciones. Sin duda alguna, espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, sin duda alguna, la semilla de la parábola representa la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Sin duda alguna, la semilla de la parábola representa la palabra de Dios. Y también, sin duda alguna, se puede decir que su calidad no puede ser superada por nadie ni por nada. ¿Cuántos pueden decir amén? Y si lo creen, pueden dar una ofrenda de palmas. ¿Lo creen? Número uno, que esta figura, la figura de la semilla representa a la palabra de Dios. Y hablando de la figura, hablando de la semilla, hablando de la palabra de Dios, esta no puede ser mejorada por nada ni por nadie. Y cuando se hace algo así, uno no sabe el gravísimo error que se está cometiendo. Estamos hablando de la semilla en la parábola. La semilla de la palabra de Dios ha sido fructífera en todos los tiempos, salvo en algunos casos que aparecen en la misma parábola. En la misma parábola se habla donde la semilla no dio fruto. ¿Se acuerdan lo que dice el pasaje? ¿A dónde es que no dio fruto la semilla? Cuando cayó en pedregales, cuando cayó entre espinos y cuando cayó junto al camino. Cayó en la calle, ya sabemos lo que pasó. En la calle vinieron las aves y se comieron la semilla. Y en pedregales la semilla nació lueguito, pero no creció porque no tenía raíz. Y la otra entre espinos, y los espinos la ahogaron. Entonces creo que estamos bien. Estoy diciendo que esta semilla es fructífera, salvo en algunos casos que ya brevemente hemos considerado. La semilla de la palabra de Dios es tan eficaz, y una vez más espero que los que lo han probado estén conmigo y lo confirmen. La semilla de la palabra de Dios es tan eficaz que hace sabio al más ignorante. Yo debería de cambiar la palabra ignorante por otra que sea más clara. ¿Cuál sería esa otra palabra más clara? ¿Cuál sería? Sí, más tonto, más pasmado, más baboso. Estoy diciendo que la semilla de la palabra de Dios es tan eficaz que hace sabio, entendido al más ignorante. Y dije antes de eso
que aquellos que lo están experimentando ahora. Si aquí están los grandes cerebros, ustedes no tienen que estar conmigo. Pero si los que estamos aquí sabemos que si midiendo nuestro coeficiente no llega ni a medio, y que en alguna manera hay sabiduría en nosotros, ¿cuántos creen que hay sabiduría en nosotros? ¿A quién debemos la sabiduría que hay en nosotros? La debemos a la palabra de Dios. Vamos a dar una ofrenda de palmas. Dice el Salmo 119 en su versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace? Que hace sabio al sencillo. ¿Cuántos se ubican en este versículo? Ahora, si usted no está siendo entendido, no se ubique. Y la causa de que no está siendo entendido, ¿sabe a qué se debe? Que la palabra no está haciendo su obra. Porque la palabra está destinada para cambiar esto, hacer eso enseñas así, hacerlo inteligente, hacerlo sabio, que la sabiduría es mejor que la inteligencia. Ojalá que lo comprendamos. La semilla de la palabra es tan eficaz que limpia el camino del joven. Limpia el camino del joven. ¿Qué dice el Salmo 119 en su versículo 9? Es una pregunta y la pregunta tiene respuesta. Si usted se pregunta, si los jóvenes que me oyen, me ven y están aquí presentes se preguntan, ¿cómo puede un joven en esa etapa de la vida tan crítica y tan crucial, cómo puede limpiar el joven su camino, hacer que tenga un camino limpio? Este versículo nos da la respuesta. ¿Con qué? Con guardar la palabra, con guardar la palabra. Estamos hablando de eso, de la palabra de Dios. Amén. La semilla de la palabra de Dios es tan eficaz que renueva la fe. Renueva la fe. Y estoy hablando de uno de los aspectos más importantes en la vida evangélica. Ustedes deberían comprenderlo porque le he dedicado tiempo a enseñarlo. Yo he dicho que el gran problema que tiene el evangelio hoy en día es que la mayoría de las personas que han venido al evangelio todavía están aquí con la fe distorsionada, con la fe natural, la cual es mala. Porque esa fe es materialista, es egoísta y no sé qué otra ista agregarle. Esa fe no es la que deberíamos tener los evangélicos. Al venir al evangelio debe de ser renovada esa fe atrofiada con la que venimos. Debe de ser, ¿y sabe qué es lo que renueva la fe? ¿Sabe qué es lo que produce una nueva fe en el creyente? Es la palabra de Dios. Dice Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. ¿Qué dice? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, la que regula, la que cambia, la que renueva la fe es la palabra de Dios. Estamos hablando de esa semilla, donde ha caído esa semilla debe de haber una fe renovada. Si usted todavía está aquí con la fe natural, con esa que le crea todo, le crea al pajarillo que pilló allá en el árbol, le crea el humo que sale del tizón, le crea al profeta mentiroso que está en el mercado. Si usted es de esos, usted no ha todavía recibido el beneficio de la renovación de su fe. Y esa es función que hace la palabra de Dios. Hoy sí lo vamos a unir a la hermana para dar una ofrenda de palmas. La semilla de la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Estamos hablando de esta semilla, es como una espada de dos filos. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios, ¿cuántos leen conmigo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién hace eso? La palabra.
Yo pudiera seguir citando versículos que hablan de la poderosa semilla de la palabra de Dios, porque como este es el centro de la vida, hay abundancia de material bíblico que señalan esto mismo. Pudiera seguir citando versículos. Sin embargo, está sucediendo un peligroso fenómeno que con el propósito de mejorar la cosecha de almas, voy a regresar a lo que dice hace un momento, pero hoy aplicada a la semilla de la palabra de Dios, y estoy diciendo que está surgiendo un peligroso fenómeno. ¿Y a qué me refiero? Que con el propósito de mejorar la cosecha de almas, es decir, que venga bastante gente al evangelio, con ese propósito se está suavizando y por supuesto se está mejorando la cosecha, pero no es para el reino de los cielos. La gente que está viniendo como producto de un evangelio mejorado, entre comillas, no está entrando ni por la puerta ni va camino al reino de los cielos. Están entrando para formar una sociedad ahí un tanto buena, pero no es la sociedad evangélica que el Espíritu Santo quiere mejorar. ¿Me estoy explicando? Esa semilla en el día de hoy está siendo, dicen, entre comillas, mejorada, pero ese mejoramiento es destructivo para el pueblo de Dios y ojalá que ustedes así lo comprendan. ¿Cuántos lo comprenden así? El mejoramiento que le están haciendo a la semilla palabra de Dios, a la semilla del evangelio, es destructiva. Es destructiva. Por supuesto que este fenómeno no es nada nuevo, pero nunca como hoy en el día existe. No es nuevo. Esto ha existido por todo el tiempo, pero hoy, dado a los recursos que se tienen, se están haciendo nuevas traducciones de la Biblia, se están haciendo nuevas, eso permite que la falsificación de la palabra, la adulteración de la palabra sea más fuerte en el día de hoy. Gálatas capítulo 1, versículo 6, versículo 7 dice, ¿están conmigo? ¿Están conmigo? Estoy maravillado de que tan pronto, yo cuando leo esto, me parece que la palabra maravillado debió cambiarse por una que tuviera mejor aplicación, porque Pablo, escribiéndole a los Gálatas, dice, estoy maravillado, y mire por qué estaba maravillado, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Yo debería decir, estoy sorprendido. ¿Cómo es posible que tan pronto ustedes ya están adulterando el evangelio? Por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Mire, allá hace 2000 y más años ya había una distorsión del evangelio y Pablo dice, estoy sorprendido, ¿cómo es posible que en un ratito, en unos días, en un poco tiempo, ustedes ya cambiaron el evangelio por un evangelio más moderno, más nuevo, más social, más todo eso? No que haya otro evangelio, porque no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4 dice, ¿qué dice? Porque vendrán tiempos, estos tiempos nuestros, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esto, no soportar la sana doctrina? Soportar. ¿Qué quiere decir? No les gustarán, no aguantarán. Y cuando la palabra, tal como lo estamos viendo en el conversatorio de la semana, pues la gente, dura es tu palabra. Y como hay tanta oferta del evangelio, los otros dicen, pues nos vamos a ir donde el evangelio sea más suave. Y dice, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ellos quieren oír cualquier cosa y hoy se prestan diferentes medios. Comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Hoy usted decide a quién oír. Bendigo a los que han venido a oírme hoy. Pero hoy la mayoría dice, no, este pastor es muy duro. Este pastor es muy exigente, este pastor, mejor me voy a oír uno que sea más suave, más social, más respetuoso, más decente, porque le van agregando para querer decir que yo soy indecente y no lo soy, no lo soy. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos.
se volverán a mitos. Estoy hablando de la semilla de la parábola. No se me olviden, no se me distraigan. Desgraciadamente, la adulteración de la semilla del evangelio está produciendo más cosecha, está trayendo más gente, pero también desgraciadamente esa cosecha no es para el reino de Dios. No es para el cielo, no es para el cielo. Sí está trayendo más gente. Mañana me van a hacer una entrevista de uno de los institutos nuestros sobre este asunto y estoy preparado para decir las cosas como yo las creo, las entiendo. Pero repito, hay una adulteración del evangelio y de la palabra de Dios queriendo cambiarla, y por eso ahí están los maestros en abundancia. Por supuesto que la semilla pura del evangelio sigue y seguirá trayendo frutos. ¿Cuántos dicen amén? La semilla pura del evangelio seguirá trayendo frutos, pero se necesita de otros elementos. Tal es el caso de la buena tierra, aspecto que trataré en la siguiente predicación. Porque para que la semilla, esta poderosa semilla, tenga frutos, necesita de otros elementos. Necesita de buena tierra. Y eso es lo que está escaso en el día de hoy. Casi no hay buena tierra. ¿Cómo estamos con ese asunto? ¿Hemos entendido algo del primer elemento que trata la predicación de hoy? ¿Cuál es ese elemento? La semilla. ¿Ha quedado claro algo de la semilla? ¿Cuál es la semilla? La semilla nuestra es la palabra de Dios. ¿Esa semilla es eficaz? Sí. ¿Cuándo es que la semilla no puede ser tan eficaz? Cuando se adultera y cuando no hay tierra, también la semilla no es tan eficaz. Vamos a pasar al segundo elemento. El sembrador es otro elemento fundamental de la parábola, el sembrador. Y fíjate que cuando yo estoy releyendo la parábola me encuentro con curiosidades, solo son curiosidades. Fíjate que el Señor Jesucristo, cuando da la explicación, la interpretación de la parábola, Él no se refiere al sembrador. No toca nada del sembrador, no toca nada de la semilla. Él toca más sobre la tierra, sobre la fructificación. Pero hoy vamos a hablar sobre el sembrador, que es otro elemento importante en la siembra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a decir que aquí tenemos un saco, porque generalmente las semillas están en sacos. Tenemos un saco de semilla, pero no hay sembradores. ¿Qué cree que va a pasar? La semilla se quedará ahí. Por eso el Señor Jesucristo dijo, deben de rogar, deben de tratar de que hayan sembradores, voy a decir aplicando la palabra, que hayan sembradores que vayan y siembren la palabra. Y hoy estoy hablando sobre el sembrador. ¿Verdad que era importante que no pasara más adelante sin hablar de estos aspectos que estoy considerando hoy? Es curioso y misterioso que el Señor Jesucristo en la explicación y aplicación de la parábola no habló del sembrador, aspecto que también es fundamental en la siembra del evangelio, pero Él no habló. En primer lugar, ¿quién es el sembrador de la parábola? ¿Quién es el sembrador de la parábola? ¿Están pensando? Eso ya me agrada. ¿Quién es el sembrador? Así rápidamente, yo creo que ustedes tienen una respuesta. Así rápidamente se puede decir que el sembrador en aquel inicio fue el Señor Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí. Y que después de Pentecostés hasta la traslación de la iglesia, el sembrador es el Espíritu Santo. Y en alguna manera fue así y seguirá siendo así. Seguirá siendo así. Amén. Sin embargo, cuando se analizan otros aspectos, tal es el caso del método de Dios, escúcheme bien esto, tal es el caso del método de Dios y del ejemplo del Señor Jesucristo y del Señor Espíritu Santo, la aplicación del sembrador se amplía.
Cuando ya uno piensa en estas tres cosas que le acabo de mencionar, cuando uno piensa cuál es el método de Dios, cómo es que Dios trata, cómo es que Dios trabaja, cuando uno ya ve el método de Dios y cuando ya uno ve el ejemplo del Señor Jesucristo y ve el ejemplo del Espíritu Santo, este asunto del sembrador se amplía. Se amplía. Sobre el método de Dios, este consiste en que Dios, para hacer algo, siempre usa personas que lo representen y digan y hagan lo que Él quiere que hagan y digan. ¿Quedó claro? Cuando menos los que no están dormidos, cuando menos háganme señal de que sí algo quedó claro. Con los que están dormidos, Dios los bendiga, pasen buenas noches. Entonces, es decir, debe de quedar claro. Así ha sido en todos los tiempos. Él tiene un método, hay un ejemplo. Entonces, en ese método, el Señor, cuando va a ser Dios, el Señor Jehová, cuando va a hacer algo, Él busca a alguien para que haga y diga lo que Él quiere que se haga y se diga. Amén. Amén. El Señor Jehová quiso sacar a los judíos de Egipto y se buscó a Moisés para que lo representara y los sacara. Y es hasta, ¿qué digo?, admirable cómo el Señor Jehová anduvo buscando, neciando, tratando con Moisés hasta que lo llega al punto de que sea su medio para sacar a Israel de Egipto. En el caso del Señor Jesucristo, Él era el sembrador, pero también se buscó no uno, sino muchas personas para que también fueran sembradores de la palabra. El Señor empezó por buscarse 70. Luego se busca con más responsabilidad a 12. El que iba a hacer el trabajo, el gran sembrador, era el Señor Jesucristo, pero Él iba a hacer el trabajo a través de otras personas. Me voy explicando. Dice Mateo 4:19, y les dijo, venid en pos de mí. ¿Para qué los llamaba? Y estos son los errores que debemos de cometer, corregir nosotros. ¿Para qué los llamaba? Y les dijo, venid en pos de mí. Permítanme, ¿para qué creo que Él nos ha llamado a nosotros? Vengan a mí. ¿Para qué creen? ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué nos han enseñado a nosotros? Vengan en pos de mí y los haré prósperos. Vengan en pos de mí y los sanaré de toda enfermedad. La Biblia no dice eso. El Señor Jesucristo no le dijo eso a sus discípulos. Le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lucas capítulo 10, versículo 1 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de su faz, delante de su presencia, a toda ciudad y lugar a donde Él había de venir. Alguien carnal debería decir, qué vivo el Señor. Mandó a otros para que primero les dieran a ellos y después. Este era el método de Él, es el método de Dios. Casi así dicen algunos. ¿Y por qué no lo hace Él, pues? Lo mismo hizo el Señor Espíritu Santo, llamando a otros y dándoles poder para que también fueran sembradores de la palabra. Estoy hablando del método de Dios, que Él siempre busca a otros para que realicen lo que Él quiere hacer. Hechos capítulo 13, versículo 2 dice, ministrando estos. Yo estoy peleando hoy con mucho demonio silencioso de pereza, de indiferencia, que debo de reprenderlo, no puede ser así. Hechos 13:2, ¿qué dice? Necesitaban un... Me gustó que cuando dije que tenían demonio, ligerito, hablemos porque no quiero tener demonio. Llamó a Bernabé y a Saulo para la obra, decir, el encargado de sembrar la semilla hoy es el Espíritu Santo, pero él lo hace a través de personas. Lo hizo a través de Bernabé y Saulo, lo hace a través de Billy Graham, lo hace a través de usted y de mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Luego hubo un llamado general, y escúchenme esta palabra, espero tener razón de lo que voy a decir. Luego hubo un llamado general para ser sembradores de la palabra de Dios. Hubo un llamado general.
Dice Mateo 28, 19, por tanto, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un llamado general a ir y discipular. Es un llamado general. Y yo, es una opinión muy personal, y yo no sabría decir si ese llamado general fue bueno o malo, porque por eso hay sembradores de todo tipo, porque como el mandamiento de vayan, no vayan, y ahí va, y por eso hay sembradores de todo tipo. Y esto no es de hoy, esto es de siempre. Filipenses capítulo 1, versículo 15, 16 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, porque a esta altura Pablo estaba preso y los que andaban hablando andaban diciendo: mire dónde está. Ellos hablan y predican para abundar mis prisiones, para que yo sufra más estando aquí preso. En la parábola hay 3 escenarios donde la semilla se perdió, y la explicación más sencilla, pero al mismo tiempo la más real, según yo, posible que tenga equivocación, según yo, es la más real, es que fue culpa de él. Vamos a ver si están conmigo. Culpa de él. ¿Cuáles son los 3 escenarios que hay en la siembra? Parte cayó, el sembrador va. ¿Y cómo piensan que iba el sembrador que fue tirando la semilla junto al camino? Y la semilla fue cayendo junto al... ¿Dónde quería la semilla caer? Pero parte cayó. ¿Cómo creen que iba el sembrador? Cayó en pedregales. Buscó, vio si era bueno. No. El pastor nos manda que hablemos. Y si hallamos un pedazo de troncón o de poste, el pastor nos manda que te discipulemos, poste. No sé si vas a querer, poste. ¿Y qué cree que va a pasar? No va a pasar nada. Y el otro entre espinas, no importa de ahí. Yo estoy diciendo, mi interpretación, de que posiblemente esta falta de cosecha, porque la semilla está dada para ser fructífera, para dar fruto a 100 por 1, que una semillita te dé 100 granos más. La semilla está hecha para eso. Pero aquí no dio fruto, se desperdició, se botó la semilla. ¿Culpa de quién? Del sembrador. Culpa del sembrador. La semilla no pierde su calidad. He aquí el sembrador, dice, salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron, y a él siquiera hubiera arreado las aves. En el campo hay un trabajo para las cosechas de arroz que el que no sabe lo que es sufrir. Cuando se siembra el arroz y llega el tiempo de maduración del arroz, se buscan, antes que no había, se buscan cipotes, se buscan niños, jovencitos de 8 o 10 años, que vayan a arrear los pájaros, los arroceros. Hay un pajarito así chiquito, creo que el hermano conoce, un pajarito así chiquito, pero que por millares y millares se comen cualquier arrozal, y hay que tirarles piedras. Yo sufrí de eso, me mandaron y a uno le daban: usted va a cuidar aquí, desde aquí, allá donde se ve aquel arbolito, y yo iba pasando tirándole lo que hallaba, escupidas, lo que hallaba, le tiraban y los desgraciados, yo iba aquí y ellos detrás de mí, daba vuelta y ya venían los otros detrás de mí, yo casi loco llorando, pero el sembrador casi nos pasa a nosotros. Hace unos días tuvimos un culto aquí en la que hubieron gentes que decidieron, pero hay que vean, cosa de ellos. Y la semilla no dio fruto. Leí el versículo
Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Espérenme con la aplicación que voy a dar de esto, que es muy interesante, así la veo yo. Aquí hubo falta de sabiduría y no hubo responsabilidad de parte del sembrador. El sembrador busca buena tierra para sembrar. Y de paso la cuida la semilla, porque esa transición que tiene la semilla que se siembra hasta que da fruto, eso hay que cuidarlo. Si no tiene agua hay que echarle, y si hay animales hay que ver cómo la semilla permite ese ciclo de poder salir la matita, porque la semilla ya produjo ese fruto. Si usted recuerda a los primeros sembradores del Señor Jesucristo, aún sin preparación, este ejemplo va a ser y va a contradecir a muchos que digan, no, es que para ser un discípulo y para ser un sembrador de la palabra hay que ir al seminario. Si usted fue al seminario ya no va a ser un sembrador, porque uno se vuelve muy técnico. ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la paga? Y ya está enredado. Sin ninguna preparación, los sembradores del Señor Jesucristo, aún sin preparación, fueron exitosos porque sembraron con sabiduría y responsabilidad. ¿Me va siguiendo? Dice San Juan capítulo 1 versículo 41. San Juan 1, 41. Está hablando de los primeros que Él llamó. ¿Y los llamó para qué? Para que fueran sembradores. Y el primer día de conversión ya los estaba mandando a sembrar. Este halló primero a su hermano Simón. ¿Quién es este? Andrés. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Mire, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Quién ganó a Pedro? ¿Quién fue el sembrador de la semilla que cambió la vida de Pedro y que hace que ese hombre, la Iglesia Católica, hasta lo considere como el primer papa? Su hermano. ¿Cuánto tiempo tenía de haber sido convertido Andrés? Unos días, creo que en esa semana. Pero él buscó buena tierra. Él fue a su hermano. Le dijo, la presentación del evangelio más corta que usted puede tener. Hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías. San Juan capítulo 1, versículo 45 al 46 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, aquí estamos hablando de otros hermanos o primos. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y entonces a quien le estaba hablando, Natanael, le dijo, de Nazaret, puede salir algo bueno. Como que dijéramos, ¿cómo lo aplicaríamos? Dígame un lugarcito donde la gente que viene, ¿cómo se llamaba el lugar aquí donde nació Aniceto? ¿Podrá de Cojucuyo salir algo bueno? Ojalá que no me esté viendo ninguno de los hermanos y mañana tenga que pedir perdón por esto. Entonces, porque el lugar era de gente del montón, que no daba nada. Le dijo Felipe, ven y ve. Mire qué cosa. El hombre no solo siembra la semilla, sino que está pendiente que la semilla fructifique. Le dijo, no, vente, vamos, van. Y luego ven y ve. Debería de haber puesto el otro versículo, porque el otro versículo es tremendamente interesante, porque cuando llega Natanael y entonces y el Señor le habla y le dice, ese Natanael es un verdadero israelita, es un verdadero. Y entonces él le dice, pero ¿cómo lo sabes? Cuando dijiste que si de allá podía salir algo bueno, yo ya te había visto.
Sobre el sembrador, el asunto fundamental es, aquí viene quizás el aspecto más importante para nosotros. Sobre el sembrador, el aspecto fundamental es, usted acepta que al haber sido llamado para ser salvo, ¿cuántos de ustedes aceptan que fueron llamados para ser salvos? Vale, muy poquito. ¿Los demás para qué fueron llamados ustedes, compañeros? ¿Cuántos aceptan que fueron llamados para ser salvos? El asunto va aquí. Si usted fue llamado para ser salvo, también fue llamado para ser un sembrador de la palabra. ¿Cuántos aceptan eso? Que es el asunto importante. Usted acepta que fue llamado para ser salvo, también debe de aceptar que fue llamado para ser un sembrador de la palabra. Este aspecto no me diga amén, no diga así, porque la mayoría no lo entendemos así. La mayoría creemos que hemos sido llamados solo para ser beneficiarios materiales del Evangelio. Tristemente es la verdad. Pero al haber sido llamados para ser salvos, también fuimos llamados para ser sembradores de la palabra. ¿Cuántos lo aceptan? ¿Cuántos lo ven así? Voy a anunciar esto porque de esto depende el éxito de esta predicación. Porque una predicación que usted la oyó y se sigue comportando de la misma manera, esa predicación no sirvió. Y no sirvió tal vez no por la palabra, sino no sirvió porque la tierra estaba mala o no había tierra. ¿Estoy claro con esta parte? Usted acepta que fue llamado para ser salvo, pero al mismo tiempo para que fuera un sembrador de la palabra. ¿Lo acepta? Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Si la respuesta es sí, y si es sí con responsabilidad, porque hay gente que dice sí, pero sin responsabilidad, el siguiente paso es que debe de ser un sembrador responsable y sabio. Debe de ser un sembrador responsable y sabio. Amén. ¿Por qué ir a sembrar donde hay espina, tanta espina? ¿Por qué ir a sembrar donde hay piedras? Si el Espíritu Santo nos guía, Él nos dirá a dónde hay tanta piedra que no vale la pena sembrar. ¿Por qué sembrar junto al camino? ¿Para qué sembrar en la calle, en pedregales y entre espinos? ¿Para qué sembrar ahí? ¿Y sabe por qué sembramos? Los que sembramos, porque en esto la cosa es más grave. Los que sembramos, ¿sabe por qué sembramos en la calle y entre espinos y entre piedras? Porque es más fácil. Ese asunto de repartir tratados es fácil. Y algunos hacen igualito a esos que les pagan para repartir propaganda, que en una sola casa meten el poco de propaganda y ya llega a la empresa, terminé. Y así somos los creyentes. Y nos gusta ir estamos haciendo un trabajo terrible. Estamos regando, está botando la palabra. ¿Para qué? Cuando hay tierra donde se puede sembrar. ¿A dónde sembraron los primeros discípulos que llamó el Señor? Fíjate que esa siembra fue. Lea la Biblia qué pasó con Pedro. Lea la Biblia qué pasó con Natanael. Lea. ¿A dónde debemos de ir y sembrar? Yo ya lo llevé casi de espaldas y usted me está llevando a mí para aceptar que somos sembradores. ¿Cuántos estamos, aunque sea así de camán? Si usted dice soy un sembrador, pues si usted lo de aquí no hay de otra. Para que sea sembrador, ¿por qué no ir a donde hay buena tierra? ¿Por qué no ir a la familia? Pero aquí están los problemas. ¿Por qué no ir a la familia? ¿Ah? Porque ellos ya saben que no es cierto que ha habido cambio alguno.
Pero en ese caso debemos de ir más atrás para volver a empezar el camino. Que Él nos llame para ser salvos, y cuando aceptamos que somos salvos, somos sembradores, y hoy vamos a sembrar en buena tierra. No desperdicie el tiempo, siembre en buena tierra, y tendremos cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Los que tengan oídos para oír, oigan lo que la palabra de Dios dice. El sembrador responsable que sabe qué tierra que tiene y lleva una semilla de primera calidad y de mucho precio, debe de buscar buena tierra para tener la satisfacción. Porque miren, hermanos, eso de sembrar y ver los frutos, eso produce una satisfacción enorme. Fíjate que yo con esos arbolitos que hoy donde voy, yo siembro árboles, y el día de ayer estuve subiendo varias imágenes de las cosas que siembro, los cacaos, inclusive las palmeras. Y yo quiero enseñárselas a todo el mundo. Yo tengo una satisfacción interior de lo que he sembrado y produjo fruto. Pero eso solo se logra cuando se siembra en buena tierra. Vamos a dar una ofrenda de palmas.